Respiración celular. Todos los seres vivos necesitamos energía para realizar nuestras funciones vitales. Esta energía es obtenida a partir de moléculas ATP que pueden ser sintetizadas por procesos biológicos como la respiración celular. El esquema que desarrollaremos durante esta clase es el siguiente. Definiremos inicialmente la respiración celular como un proceso fisiológico, seguidamente describiremos la mitocondria, luego hablaremos sobre las principales etapas del proceso respiratorio, seguidamente haremos un balance energético de este proceso y finalizaremos con la descripción de la importancia de la respiración celular como un proceso fisiológico dentro del sector agroindustrial. La respiración celular es un proceso bioquímico que se lleva a cabo mediante reacciones redox para degradar compuestos orgánicos como los carbohidratos y en algunas ocasiones los lípidos y las proteínas, hasta generación de moléculas de dióxido de carbono, agua y moléculas de ATP con la consecuente liberación de energía en forma de calor. La respiración celular puede llevarse a cabo en ausencia o en presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, el proceso es anaerobio, como el que llevan a cabo algunas bacterias durante la fermentación, las cuales son capaces de convertir el ácido pirúvico en etanol o en otros ácidos como el láctico o el ácido acético. En el caso de la presencia de oxígeno, la respiración será de tipo aerobia y el ácido pirúvico se oxidará a dióxido de carbono, agua y moléculas de ATP. El organelo celular encargado de llevar a cabo la respiración es la mitocondria, la cual está conformada por dos membranas, una membrana que es externa y lisa y una interna que tiene pliegues o crestas dentro de los que se encuentra una matriz mitocondrial con enzimas, coenzimas, agua, fosfato y otras moléculas. La membrana externa de la mitocondria es permeable, pero la interna no, y solo permitirá el paso del ácido pirúvico y el ATP a través de proteínas transportadoras que intercambian con grupos OH. Las etapas por medio de las cuales se lleva a cabo el proceso respiratorio son cuatro: la glucólisis, la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena transportadora de electrones. La glucólisis es un proceso que ocurre en el citoplasma celular, es decir, fuera de la mitocondria, y consiste en la degradación de la glucosa con participación de enzimas que se encuentran suspendidas en el citoplasma o en el citosol, de tal manera que la glucosa es degradada a ácido pirúvico, a moléculas de ATP y a NAD. La glucólisis comienza con la incorporación de un grupo fosfato o una fosforilación al carbono número 6 de la molécula para formar una glucosa 6-fosfato con mediación de una enzima llamada exoquinasa. Esta glucosa 6-fosfato es intervenida por la enzima fosfoglucosa isomerasa y transformada en su isómero llamado fructosa 6-fosfato, el cual gana una nueva molécula de fosfato que es suministrada por otra de ATP, adenosintrifosfato, para producir una molécula denominada fructosa 1,6-bifosfato con mediación de la enzima fosfofructoquinasa. Es decir, lo que ocurre acá es una fosforilación de la molécula de fructosa 6-fosfato. Seguidamente, esta molécula es dividida en dos, cada una de 3 átomos de carbono, los cuales son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído fosfato. En esta reacción va a participar la enzima aldolasa. Es importante mencionar que en estas moléculas de 3 carbonos pueden interconvertirse una en la otra por acción de una enzima llamada isomerasa. Las moléculas de dihidroxiacetona fosfato permanecen en el citoplasma celular y podrán ser utilizadas por interconversión a gliceraldehído 3-fosfato y así continuar su degradación hasta ácido pirúvico. Por su parte, la molécula de gliceraldehído formada inicialmente seguirá la ruta glucolítica y se oxidará perdiendo un átomo de hidrógeno que es cedido al NAD, una molécula aceptora llamada dinucleótido de adenina y nicotinamida.
Al mismo tiempo, la molécula de gliceraldehído 3-fosfato gana un grupo fosfato cedido por una molécula de ATP, por lo que se convierte en 1,3-difosfoglicerato por acción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esa 1,3-difosfoglicerato es luego intervenida por la fosfoglicerato quinasa, que realiza una nueva una desfosforilación de esa molécula y pasa a constituir una molécula llamada 3-fosfoglicerato luego de perder el grupo fosfato que se encontraba en el carbono número 1. Esta molécula de 3-fosfoglicerato es intervenida por la fosfoglicerato mutasa e interconvertida en una molécula llamada 2-fosfoglicerato. Lo que ocurrió a este nivel es que el grupo fosfato que se encontraba en el carbono número 3 pasa a ocupar el carbono número 2 de la molécula. Seguidamente, esta 2-fosfoglicerato sufre una deshidratación por acción de la enzima enolasa y pasa a formar una molécula llamada fosfoenolpiruvato. Esta última molécula pierde su grupo fosfato por acción de la piruvato quinasa y finalmente formará ácido pirúvico. Recuerda que se formarán dos moléculas de ácido pirúvico, una que es obtenida a través de dos moléculas una que es obtenida a través de la gliceraldehído 3-fosfato, mientras que la otra es obtenida de la dihidroxiacetona fosfato cuando se interconvierte por la isomerasa a un nuevo gliceraldehído para continuar la ruta glucolítica. De tal modo que la ganancia neta de la glucólisis serán dos moléculas de ATP y dos moléculas de NAD. Es importante que conozcas que en organismos aerobios la degradación progresiva de la glucosa va a implicar la oxidación de ácido pirúvico hasta dióxido de carbono y agua, mientras que en ausencia de oxígeno, ese ácido pirúvico se va a convertir en alcohol etílico en una fermentación alcohólica, en ácido láctico en una fermentación láctica o en ácido acético en una fermentación acética. Antes de continuar a la siguiente fase de la respiración celular, este ácido pirúvico es intercambiado por grupos hidroxilo OH en la membrana de la mitocondria para poder pasar desde el citoplasma al interior de la mitocondria. Recuerda que la membrana interna de la mitocondria es impermeable, por lo que se vale de proteínas transportadoras y del intercambio con grupos OH para que finalmente el ácido pirúvico pueda accesar el interior de la mitocondria. La siguiente etapa es la formación de acetilcoenzima A, la cual es una reacción de oxidación que genera un grupo acetilo, es una molécula de dióxido de carbono y un NAD. Se reduce a NADH. Durante esta reacción, el ácido pirúvico se oxida, perdiendo una molécula de dióxido de carbono y un átomo de hidrógeno que es cedido a una molécula de NAD. El espacio libre va a ser ocupado por una molécula de coenzima A y se constituirá de esta manera la acetilcoenzima A. Esta reacción es mediada por la enzima piruvato deshidrogenasa. La ganancia será de dos moléculas de NAD, una por cada piruvato. La siguiente reacción que ocurre es el ciclo de Krebs, la cual comienza con la unión del grupo acetilo de dos carbonos de la acetilcoenzima A con una molécula de ácido oxalacético u oxalacetato que está conformada por 4 átomos de carbono, por lo que la nueva molécula que se formará es el citrato con mediación de una enzima condensadora. Es parte de lo que puedes ver acá inicialmente para el ciclo de Krebs de la respiración celular. Este citrato es convertido por medio de la enzima aconitasa en ácido cítrico. En esta reacción se libera una molécula de dióxido de carbono que será exhalada del cuerpo y también ocurre la reducción de una molécula de NAD que gana un átomo de hidrógeno. A continuación, el ácido cítrico pasa a ser ácido alfa-acetoglutárico con participación de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Este ácido alfa-acetoglutárico libera una molécula de dióxido de carbono y una de hidrógeno que es cedida al NAD, pero recibe una molécula de coenzima A para convertirse en succinil coenzima A.
Este succinilcoenzima A se convertirá seguidamente en succinato por mediación de la succinilcoenzima A sintasa y se liberará una molécula de coenzima A con la consecuente formación de ATP a partir de moléculas de ADP y un grupo fosfato que se encuentran dentro de la matriz mitocondrial. Seguidamente, el succinato se va a transformar por acción de la fumarato de la succinil deshidrogenasa en una molécula de nombre fumarato. En esta reacción, el succinato va a ceder un átomo de hidrógeno al FAT, es decir, a un dinucleótido de adenina y flavina, para convertirlo en FAT-H2. Toda esta reacción en particular va a ocurrir en la membrana mitocondrial y va a constituir el complejo número 2 que veremos en la siguiente etapa de la cadena transportadora de electrones. El fumarato es hidratado y conforma una molécula de malato por acción de la fumarasa. Y también se liberará, ese malato se va a convertir en oxalato por acción de la malato deshidrogenasa con acción de o con pérdida de una molécula de hidrógeno, por lo cual una molécula de NAD se reduce a NADH. La ganancia en el ciclo de Krebs será entonces de 3 moléculas de NAD y una de FAT, además de una molécula de ATP y 2 moléculas de dióxido de carbono por cada piruvato que entra al ciclo de Krebs. Pero como son generados 2 moléculas de ácido pirúvico o 2 piruvatos, entonces la ganancia neta total del ciclo de Krebs será de 6 moléculas de NAD, 2 moléculas de FAT-H, 2 moléculas de ATP y 4 moléculas de dióxido de carbono que serán exhaladas durante la respiración. Hasta este momento de la respiración celular, la ganancia acumulada de las 3 fases que hemos conversado va a ser de 6 moléculas de ATP, 10 de NADH, 2 de FADH2 y 4 moléculas de dióxido de carbono. La última reacción de la respiración celular es la cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa, en la cual va a ocurrir una transferencia de electrones a través de las proteínas insertas en la membrana mitocondrial interna, que utiliza un gradiente electroquímico mediante el flujo de electrones y un gradiente de protones. Las proteínas insertas en la membrana mitocondrial son 4 y cada una de ellas recibe los siguientes nombres: complejo número 1 o NADH deshidrogenasa, complejo número 2 o succinato deshidrogenasa, la cual mencioné anteriormente para participar en el ciclo de Krebs y no es una bomba de protones como el resto de los complejos proteicos que vamos a encontrar en el interior de la matriz mitocondrial. El complejo número 3 o citocromo BC1 y el complejo número 4 o citocromo oxidasa. Estos complejos o bombas de protones transfieren esos protones desde el interior de la matriz mitocondrial hacia el exterior de la matriz mitocondrial, es decir, hacia el espacio intermembranoso. Observa que el complejo número 1 oxida una molécula de NAD y transporta el hidrógeno, mientras que el complejo número 2 va a oxidar una molécula de FAT-H2 y los electrones van a ser también transportados. Por su parte, el complejo número 3 realiza el mismo traspaso de hidrógenos y el complejo número 4 también hace lo mismo al tiempo que promueven la formación de moléculas de agua. ¿Sí? Esta formación de agua va a ocurrir por el transporte de esos electrones que son transferidos por los complejos proteicos hacia el oxígeno. Notarás en la figura que todos los hidrógenos que fueron transferidos desde el interior de la membrana mitocondrial hacia el espacio intermembranoso de la mitocondria se encuentran ahora en mayor proporción justamente en ese espacio intermembranoso. Esto es lo que va a generar el gradiente de concentración que a su vez va a dar lugar a la fuerza protón motriz de concentración que va a generar una fuerza utilizada por la ATP sintetasa para hacer que los
moléculas de ADP que se encuentran en el interior de la matriz mitocondrial se unan a grupos fosfato y configuren la formación de moléculas de ATP. Esta síntesis de ATP es lo que se conoce como fosforilación oxidativa. Entonces, la ganancia energética teórica de esta última fase de la respiración celular va a ser dada en los siguientes términos. Por cada 2 electrones que pasen del NADH al oxígeno, se van a formar 3 moléculas de ATP a partir de ADP y fosfato. Y por cada 2 electrones cedidos por el FADH2, se van a formar 2 moléculas de ATP. En este sentido, el resumen de la ganancia teórica de moléculas de ATP de la respiración celular es el siguiente. El NAD producido en la glucólisis va a tomar 2 vías, como estás observando allí en el cuadro. Para glucólisis se van a producir 2 moléculas de ATP, pero se van a formar también 2 moléculas de NAD. Estas 2 moléculas de NADH producidas en la glucólisis pueden tomar 2 vías para participar en la conformación final de moléculas de ATP. Ya que estas moléculas no pueden entrar en la mitocondria, porque recuerda que la glucólisis se realiza fuera de la mitocondria, en el citoplasma celular, ellas pueden tomar 2 vías y ceder esos electrones al FADH2 mitocondrial a través de 2 lanzaderas. Una, la gliceraldehído 3-fosfato, pero también puede usar la lanzadera de nombre malato-aspartato, que le permite pasar los electrones del FADH citosólico al NAD, del NAD, mejor dicho, citosólico al NADH mitocondrial. En la formación de acetilcoenzima A vamos a obtener 2 moléculas de NADH que finalmente van a formar en la fosforilación oxidativa sus moléculas de ATP. Mientras que en el ciclo de Krebs se van a originar 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de NADH2 y 2 moléculas de ATP, una por cada ácido pirúvico. En la fosforilación oxidativa vemos en concreto cuál es la cantidad de moléculas de ATP que aporta cada una de las moléculas que participaron con poder aceptor de electrones. Fíjate que las moléculas de NADH obtenidas en glucólisis pueden dar cada una 2 o 3 moléculas de ATP dependiendo de la vía de lanzadera que utilicen. Así entonces darán 4 o 6 moléculas de ATP finalmente. Por cada 6 moléculas de NADH, por cada 2 moléculas de NADH obtenidas en la acetilcoenzima A, se generarán 3 moléculas de ATP, es decir, 3 por 2, 6 moléculas de ATP en total por el aporte de los NAD de la acetilcoenzima A. Y por los NAD obtenidos en el ciclo de Krebs, es decir, se obtuvieron 6 en total y cada uno va a aportar 3 ATP, entonces serán 18 ATP. Mientras que por los 2 FADH2, cada uno va a aportar 2 moléculas de ATP, 2 por 2, 4 moléculas de ATP. Así, finalmente, la ganancia total será de 36 o 38 moléculas de ATP. La varianza estará en la vía de lanzadera que utilice la glucólisis o el NADH de la glucólisis para poder ceder sus electrones al FADH mitocondrial. Entre los principales factores que pueden afectar la tasa respiratoria destacan los siguientes. El oxígeno, cuya baja concentración va a producir una reducción en la tasa respiratoria de los órganos vegetales. Recuerda que el oxígeno es necesario durante la cadena transportadora de electrones para la unión con átomos de hidrógeno y formar agua. Naturalmente, si no hay oxígeno, la tasa respiratoria se reduce. La temperatura puede también afectar la tasa respiratoria, haciendo que se incremente en la medida que el ambiente pasa de 0 grados centígrados hasta 30 grados centígrados y hacer que alcance su punto máximo cuando la temperatura se ubica entre los 40 y los 50 grados centígrados. La razón por la que esto ocurre es que las enzimas que participan en todas las fases de la respiración aerobia aumentan su actividad cuando se incrementa la temperatura, mientras que cuando la temperatura es baja, la actividad enzimática se va a reducir. Una disminución de la temperatura también reducirá la síntesis de etileno,
que es una hormona asociada a la maduración de los frutos. Es por ello que las temperaturas bajas son utilizadas para el almacenamiento de órganos vegetales en post cosecha, con la finalidad de reducir precisamente la tasa respiratoria de los órganos vegetales y en consecuencia evitar que se degrade la glucosa u otros compuestos orgánicos como los lípidos o las proteínas. Sin embargo, la temperatura de almacenamiento va a variar en función de cada tipo de órgano vegetal para evitar que los daños de los tejidos se produzcan. En relación al dióxido de carbono, la alta concentración de este gas puede ocasionar una disminución de la tasa respiratoria. Asimismo, la respuesta de los órganos vegetales a las altas tasas de concentración de dióxido de carbono va a ser diferente debido a las características particulares de los tejidos de los órganos almacenados. De esta manera, la importancia del estudio de la respiración celular aerobia en la agroindustria de procesamiento de vegetales va a radicar en que este evento fisiológico utiliza como sustrato principal a la glucosa. En ciertas ocasiones va a utilizar los lípidos o las proteínas. De tal modo que el empleo de estos compuestos va a ocasionar que los órganos vegetales pierdan su calidad nutricional y estructural, por lo que no serán aptos para su procesamiento agroindustrial. O si se utilizaran estos compuestos en estos órganos en esas condiciones de altas tasas respiratorias, los productos obtenidos serán de baja calidad nutricional. Otro objetivo relevante por el que se persigue reducir la tasa respiratoria es utilizar a través de la respiración celular de los productos hortofrutícolas, a través de la reducción de la respiración celular de estos productos hortofrutícolas, es reducir el calor que se libera durante la respiración. Ese calor puede inducir una saturación térmica del ambiente de almacenamiento que cuando no se controla o reduce mediante refrigeración en post cosecha, se puede inducir un aumento de la tasa respiratoria y en consecuencia una reducción de la calidad nutricional y una aceleración de la senescencia de los órganos vegetales que estén almacenados. Por su parte, el vapor de agua generado durante la respiración celular también debe reducirse, ya que el mismo puede inducir un incremento de la humedad en el ambiente de almacenamiento, lo cual a su vez va a estimular el desarrollo de hongos y bacterias patógenas que afectarán finalmente los productos hortofrutícolas almacenados. El dióxido de carbono liberado también durante la respiración toma particular importancia en el caso de los granos o semillas almacenados, ya que estos órganos en condiciones de almacenamiento como los silos, junto con un incremento de este gas de dióxido de carbono, pueden ocasionar un aumento drástico de la temperatura que afecta finalmente la tasa respiratoria, como ya hemos conversado anteriormente. En el caso de la respiración celular de los productos hortofrutícolas, particularmente de los frutos, hay que conversar de un evento o de un periodo que se conoce como periodo climatérico, el cual es un periodo que ocurre únicamente en frutos, es decir, no vamos a encontrar otro órgano vegetal como las raíces, las hojas, las flores o los tallos con un desarrollo de un periodo climatérico. Este término de periodo climatérico es relacionado principalmente con los frutos y es un periodo en el que algunos frutos van a experimentar cambios fisiológicos y bioquímicos que van a conllevar a la producción de etileno, que es una hormona asociada a la maduración que va a inducir también un incremento en la tasa respiratoria y finalmente va a hacer que los productos maduren. Dentro de este contexto, el periodo climatérico permite clasificar a los frutos en frutos climatéricos, que serán aquellos que pueden continuar su proceso de maduración luego de alcanzar su madurez fisiológica, es decir, su desarrollo completo en la planta. Estos frutos van a aumentar su tasa respiratoria y de producción de etileno mientras maduran hasta alcanzar un nivel máximo que luego decae.
Fíjate en la gráfica que estás observando cómo la madurez fisiológica corresponde con un fruto que ya ha alcanzado su desarrollo óptimo, el cual en ese momento puede ser cosechado y el resto de su proceso de maduración va a coincidir con su pico climatérico, es decir, con la liberación de hormonas de etileno, con la aceleración de la tasa respiratoria, dos eventos que van a conllevar a que ese fruto madure y finalmente pueda ser disponible para ser consumido o ser procesado por la agroindustria. Los frutos climatéricos pueden cosecharse entonces en ese estado verde maduro y continuar madurando durante su almacenamiento. En este periodo se van a desarrollar sus características organolépticas. Algunos frutos con periodo climatérico son los siguientes: el tomate, el durazno, la guanábana, los topochos, plátanos, cambures y también la parchita. En el caso de los frutos no climatéricos, estos frutos sí van a necesitar madurar en la planta, por lo que deben cosecharse luego de alcanzar su madurez óptima, ya que no experimentan aumento de la tasa respiratoria luego de ser cosechados, así como tampoco son sensibles a la liberación de etileno. Algunos frutos no climatéricos son la granada, los cítricos como el limón, la mandarina, las naranjas, las fresas, la piña y el pimentón. En el caso de la respiración anaerobia, debes saber que la glucólisis sigue la misma ruta que en la respiración en presencia de oxígeno, pero el resto de las etapas que se llevan a cabo en la mitocondria durante la respiración celular aerobia, como la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, no se realizan en condición de anaerobiosis. De modo que la degradación del ácido pirúvico o de la glucosa hasta ácido pirúvico es la única fase en la que se van a generar moléculas de adenosín trifosfato o moléculas de ATP. Concretamente, la respiración celular anaerobia dará como ganancia total de moléculas de ATP 2. Asimismo, ocurre una ganancia de moléculas de NADH, es decir, moléculas con poder reductor que van a participar en los procesos fermentativos y van a oxidarse nuevamente a NAD para recuperarse y hacer que se continúe o se mantenga la glucólisis a nivel citosólico o citoplasmático. En este sentido, la respiración anaeróbica va a ocurrir en el citoplasma o citosol de la célula. Allí el ácido pirúvico puede tomar tres vías. La fermentación alcohólica, donde el ácido pirúvico va a ser convertido en etanol y CO2. Lo que ocurre en esta fermentación es que el ácido pirúvico o piruvato es convertido a una molécula de acetaldehído por acción de una enzima llamada piruvato descarboxilasa, con la consecuente liberación de dióxido de carbono. Seguidamente, ese acetaldehído es transformado en etanol con participación de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Durante esta última reacción va a participar el NAD obtenido durante la glucólisis, el cual se va a oxidar y va a donar un átomo de hidrógeno, ya que la enzima que participa es una deshidrogenasa. Esta fermentación alcohólica es la que realizan las levaduras que participan en la producción de cervezas y vinos y en la industria de panificación. Así que el CO2 que se obtiene durante la fermentación alcohólica es quien va a otorgar el carácter espumante de los licores y la característica esponjosa de los panes. Otra de las fermentaciones o de las vías que sigue el ácido pirúvico en condición de anaerobiosis es la respiración láctica, que es aquella en la que el ácido pirúvico va a ser reducido a lactato o ácido láctico, es decir, una reducción que va a ser catalizada por una enzima llamada lactato deshidrogenasa, la cual se encarga de reducir el NADH generado durante la glucólisis. En esta fermentación láctica van a participar bacterias del género Lactobacillus, las cuales son capaces de convertir la lactosa, es decir, el azúcar de la leche,
en ácido láctico para la generación o la producción de productos como el yogur, el queso y la natilla, entre otros productos lácteos. También debes saber que esta fermentación láctica puede ocurrir en los músculos esqueléticos de los organismos vertebrados, en donde luego de realizar un gran esfuerzo y sin oxígeno, las células, particularmente los glóbulos rojos, son capaces de realizar fermentación láctica. Y esa fermentación láctica originar un dolor durante la actividad física. La fermentación acética, que es otra de las vías que toma el ácido acético en anaerobiosis, el ácido pirúvico, perdón, en anaerobiosis, es aquella que ocurre cuando el alcohol o el etanol en presencia de oxígeno va a ser oxidado por una bacteria aerobia en este caso, tal como ocurre con las del género Acetobacter, las cuales transforman ese ácido alcohólico en ácido acético, como el que se encuentra en el vinagre. Dentro de este contexto, entonces, la respiración celular anaerobia también es importante dentro de la agroindustria, ya que muchos microorganismos pueden participar en la generación de productos como las cervezas, los vinos, los yogures, los quesos y los vinagres. Te invito entonces a consultar parte de la bibliografía que ves en esta lámina para profundizar mucho más sobre este conocimiento de respiración celular, particularmente aplicada a la agroindustria. Me despido también deseándote éxito en tus estudios. Muchas gracias.